Paz de Cristo, hermanos, hermanas, amigo, amiga, que nos escuchas una vez más en tus hogares o donde te encuentres en tu auto, si saliste fuera, pero por medio de estos medios sé que nos puedes alcanzar, nos puedes mirar. Te agradezco, le pido a Dios que te bendiga, que te fortalezca en estos momentos, ya que seguimos adelante con nuestras lecciones, con nuestra enseñanza. Algo muy importante que ha llegado a los corazones, la palabra de Dios. Y hemos estado transmitiendo estas enseñanzas buscando fortalecer los hogares, buscando fortalecer las familias, porque son lo más valioso, son los que forman las ciudades, son los que forman las congregaciones. Y se ha estado trabajando con diferentes temas, pero todos relacionados a Jesús, Señor de todo nuestro ser. Y hoy vamos a continuar con esta enseñanza, Jesús, Señor de nuestro hogar. Constantemente se ha estado hablando de la familia, se ha estado hablando de los matrimonios, y nuevamente lo digo, es algo muy importante, es algo que no termina hoy, es algo que termina una generación, sigue otra, pero se sigue practicando los buenos modales, los buenos ejemplos, y para eso necesitamos traer los fundamentos a la vida de cada generación. Y daremos inicio a Jesús, Señor de nuestro hogar. Hace 15 días, digo 15 días porque la semana pasada se habló del matrimonio, pero acerca de los deberes o responsabilidades de las esposas. Y en el día de hoy hablaremos de los hijos. Me tocó hace 15 días hablar acerca de la responsabilidad como padres. Y en esta ocasión vamos a hablar de los deberes o responsabilidades de los hijos. Pero para eso nuevamente vamos a presentarnos delante de Dios. Te invito ahí donde estás, que hagas este tiempo, levantes tus manos, traigas esa petición, traigas esa necesidad, porque yo sé que tienes una necesidad. Todos tenemos necesidad constantemente, desde que nos despertamos hasta que anochece. Por eso te invito a que hagas este tiempo y te presentes delante de Dios con tus necesidades, confiando que Dios te traerá esa respuesta, que por mucho tiempo la has deseado, la has estado buscando. Quizás te desanimas, quizás dices, ya no es para mí, pero yo te aseguro que sí es para ti, solo es cuestión de darle tiempo. Te invito ahí donde estás, nuevamente, invita a tus hijos, invita a tus parientes, a cada uno de tus seres queridos, tu amigo, tu amiga, alguien que esté ahí cerca, compártele esta enseñanza, invitándolo primeramente a esta oración. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, por tus misericordias, por cada una de tus bondades que has tenido para con nosotros, aún en medio de este caos, aún en medio de esta crisis, aún en medio de esta enfermedad. No nos has dejado, Señor Jesucristo. Tú lo prometiste que estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Y hemos visto tus milagros, hemos visto, Señor Jesucristo, tus respuestas, hemos visto que tu mano nos sigue sosteniendo. Sí, Padre, te presento esta enseñanza para que tú seas el Señor de nuestros hogares, el Señor de nuestro corazón, quien reines en nuestras vidas. Sí, Padre, te presento nuestra congregación del Rosa, cada ministerio, Señor Jesucristo, cada maestro, desde el más pequeño hasta el más grande. Tú seas quien los bendiga, tú seas quien los prospere, quien los fortalezca, Señor Jesucristo, a cada uno de ellos, estos ministerios, Padre, hacer ese tiempo que solamente tú nos lo pones en el corazón, dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, anunciar las buenas nuevas, las buenas de salvación. Sí, todos necesitamos recibir esas buenas de salvación. Y hoy las traemos, Señor Jesucristo, porque sé que hay alguien que va a estar escuchando, hay alguien que va a estar apuntando, hay alguien que va a hacer una pregunta, hay alguien que quizás va a ser redarguido. Pero para eso es tu palabra, para que nos redarguya, para que nos enseñe, para que nos edifique, para que nos ayude a madurar, a crecer, para llegar a esa estatura que estás esperando tú, Padre. Te pido por cada uno de estos hogares donde va a ser transmitida esta palabra, por cada rincón, porque para ti no hay ninguna frontera, que hasta allá llegue tu palabra, Señor Jesucristo, que hasta allá llegue tu sanidad, que hasta allá llegue esa liberación, Padre, aún a las cárceles, porque alguien llevará este mensaje, alguien le hablará a aquella persona que quizás diga, yo fallé, yo no pude hacerlo bien, pero todavía mientras hay vida, hay esperanza. Nuevamente toda la honra, toda la gloria sea para ti, Señor Jesucristo, no a nosotros. Bendito sea tu nombre. Amado hermano, hermana, amigo, amiga, una vez más te doy gracias por la oportunidad que estás haciendo de compartir tu tiempo. Quizás hay muchas cosas que se te vienen a tu mente, a tu agenda, y quizás digas, tenía que hacer esto otro, y quizás a veces
no lo planeamos bien y perdemos ciertas enseñanzas por nuestras ocupaciones. Pero tú que hiciste el tiempo, tú que estás ahí, le doy gracias a Dios por ti, le pido a Dios por ti y ojalá y te goces. Si tienes tu Biblia a la mano o en tu teléfono, porque vamos a estar viendo algunas escrituras, estaremos viendo sobre esta enseñanza, vamos a desgajar este tema un poquito más. Lo importante no es ir muy recio, sino que podamos entender, que podamos captar de qué trata este tema, qué es lo importante hacia la obediencia, hacia las responsabilidades de nuestros hijos, de tus hijos, hablando en general, de los jóvenes. Así es que te pido que consigas tu Biblia, tu libreta, tu lápiz, para que hagas tus notas, porque siempre hay algo que nos capta la atención y que si no lo apuntamos, decimos, si lo volviera a escuchar, no me acuerdo en qué parte el hermano dijo acerca de este texto, dijo de este tema, pero eso es lo más importante, que hagamos este tiempo para que todos aprendamos, para que todos nos edifiquemos por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso tenemos nuestro expositor. Decía la semana, hace 15 días, era acerca de la responsabilidad de los padres. En el día de hoy estaremos hablando de las responsabilidades de nuestros hijos. Y Proverbios 20:11, ahí en tu Biblia, si la tienes a la mano, puedes apuntarlo. Proverbios 20:11 nos dice así. Dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta es limpia y recta. Si a Dios mira el corazón, Dios mira la condición de todo ser humano. Alguien dijo una vez, si yo fuera adulto, yo no cometería errores, pero es mentira. De grande se cometen a veces peores. La diferencia es que de chico hay la inmadurez y pensamos que si yo tuviera más madurez no cometería esos errores. O quizás mi vida hubiera sido diferente. O sería diferente si tuviera ciertas cosas que me podrían ayudar en estos tiempos. Pero Dios no se equivoca. Dios te puso en el lugar, en la edad correcta, en el momento indicado. La diferencia está en que algunos buscan de Dios, algunos no buscan de Dios, algunos piden consejo, algunos no quieren el consejo. Y ahorita más adelante entraré acerca de las diferentes generaciones que nos muestran algunos escritores, algunos estudiadores que investigan y estudian la condición de vida para que veamos cómo ha cambiado, cómo ha perjudicado. Desde algunos porcentajes, ciertas personas desde la antigüedad han logrado acercarse a los pies a Cristo, pero algunos no. Algunos han logrado ser buenos hijos, algunos han batallado. Pero aquí nos dice que aún el muchacho es conocido. A Dios no se le pasa nada. Dice, por sus hechos, si su conducta es limpia y recta. Lo importante del corazón, lo importante nuevamente de una limpia conciencia. Porque cuando se entra a cierta edad, se toman esas decisiones, las malas compañías, y empezamos a desobedecer a nuestros padres. Empezamos a desobedecer las autoridades. No nos queremos someter a ellas. Y entran algunos en la delincuencia, algunos quizás en la drogadicción, en el pandillerismo. ¿Por qué? Porque se nos hace a veces más fácil. Pensamos que todo se arregla de esa manera. Y cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde. Ya es muy difícil para salir de esas condiciones. Pero miramos nuevamente que la Biblia nos enseña que una de las señales de los últimos días será que los hijos, dice, serán desobedientes a sus padres. Y ahorita vamos a entrar en las Escrituras, porque es verdad. Si se profetizó, se dijo 2000 años, más de 2000 años atrás, cómo iba a ser la última generación. Desleales, infieles, groseros. Y no se equivocó el apóstol San Pablo cuando le escribe a Timoteo acerca de esta conducta. Y lo miramos en 2 de Timoteo 3, 1 y 2. Si tienes tu Biblia a la mano, te invito a que la busques esta escritura, porque es muy importante nuevamente que nos enfoquemos en lo que son las Escrituras, porque aquí está la vida eterna. Aquí está una perla,
aquí está la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Pero ¿cómo nos va a hacer libres? Cuando no la creemos o cuando no la escudriñamos, cuando no la compartimos. A veces es cierto que la juventud no pregunta. Para eso necesitamos muchas de las veces esa astucia. Interrumpirlos, entrometernos en sus vidas, adelantarnos, tomar ventaja. Y 2 de Timoteo 3, 1 y 2 nos habla acerca de todo esto. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Como que sí nos podemos poner a meditar y decimos, ¿tiempos peligrosos? Sí, es verdad. Y los ha habido en la antigüedad, pero para esta generación iba a ser peor. Y estamos mirando estos tiempos peligrosos, estas condiciones del ser humano. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y tiene una gran lista este capítulo 3. Y el apóstol se enfoca en esa generación, en los postreros días, cómo nos iba a acontecer, cómo nos iba a ir por la desobediencia, por la mala decisión, por el pecado, por lo que escogimos. Dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Te suena algo de esto cuando lo escuchas, cuando lo estás leyendo? Es algo verdadero. Se nos hace a veces como que fuera de película, que no fuera realidad. Cuando ese hijo desobedece, cuando ese hijo se le pone al tú por tú al padre, le contesta, no le obedece en las indicaciones que le da. Y hay padres que sus reacciones son golpearlos, sus reacciones son correrlos de sus casas, sus reacciones nuevamente quizás son llorar, es traer a la memoria quizás en qué momento me equivoqué, en qué momento yo dejé de hacer lo que me correspondía. Pero esta es la generación que nos tocó vivir. La pregunta es por qué algunos logran regresar al camino recto y algunos no. Lo he dicho porque no se pide a veces el consejo, porque no se escucha, porque quizás nadie se ha atrevido a decirle a aquella persona cómo debe caminar, porque decimos, es que tiene una conducta horrible. Pero aquí el escritor termina una vez más diciendo, dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores más de los deleites que de Dios. Sí, hay muchas atracciones, hay muchas cosas que le gustan al joven, más que la palabra de Dios, más que estar tiempo en una congregación, en una célula, en un grupo de amistad. Y ahí es donde se tiene que trabajar fuertemente para que estas responsabilidades de los hijos, de nuestros jóvenes, hablando en general, se puedan lograr. Como lo había dicho hace un momento, tengo aquí a una lista con diferentes generaciones que ya pasaron y las que estamos viviendo. A lo mejor te acuerdas o quizás digas, esta es mi generación, yo pertenezco a esta. Dice, la generación Interbellum, que fue de 1900 a 1914. Luego tenemos la generación grandiosa, que fue de 1915 a 1925. Tenemos la generación silenciosa, de 1926 a 1945. Y ya luego viene los baby boomers, que viene siendo de 1946 a 1960. También tenemos la generación X, que viene siendo de 1961 a 1981. Después continúa con la generación Y o los millennials, que son de 1982 al 2001. Y por último, la generación Z, del 2001 a la fecha. Y nos preguntaremos, pero ¿qué tiene que ver todas estas generaciones? ¿Por qué las dividen?
¿Por qué las apartan? Pues conforme a lo que yo he capturado, miramos que es la situación, cómo se vivió, lo que se decidió en esos momentos. Y dice que las tres primeras vivieron en medio de guerras, de represión y crisis. Fueron pacientes, respetuosos, comprometidos y conformistas. Callaban, dice, las injusticias. Estas son las primeras tres generaciones, desde 1900 hasta 1945, a los que les tocó la Primera Guerra Mundial. Fueron etapas difíciles. ¿Por qué? Porque también tuvieron que casarse y tuvieron hijos. Y es otra generación que se creó ya muy distinta a la de ellos. Los baby boomers, dice, la generación más numerosa ha sido la de los baby boomers. Dice, no toleran el ocio, la mujer se incorpora al mundo laboral, optaron por tener hijos a una edad más avanzada que la de sus padres. Ya fue cambiando la actitud y la condición. Ya no fue de los que tuvieron quizás 12, 15 hijos, ya redujeron, ya empezaron a ver la vida de una manera muy distinta. La generación X, dice, la generación X es la que ha vivido de todo, como la llegada del internet en su infancia. Vivieron en un mundo analógico y ahora viven en uno digital. Es una generación que transformó costumbres y tradiciones. Sí, parecía locura cuando llegó el internet, cuando llegaron todos estos cambios a nuestras vidas y empezaron a cambiar nuestro estilo de vida, las modas, los lenguajes, cómo empiezan los modismos para hablar, para expresarse, para vestirse. Entonces miramos que entre las generaciones ha afectado mucho la forma en cómo se ha continuado. Dice, la generación X, dice, es la que ha vivido de todo. Los millennials. Los millennials han experimentado, dice, en gran parte, la disolución de la familia. Los divorcios aumentaron en la vida de ellos. Son hijos de madres y padres trabajadores, aunque algunos separados. Se adaptan a las circunstancias, les interesa mucho la tecnología, son emprendedores, son multitask. Esa es la forma en cómo se han desarrollado esta generación de los millennials. Y por último tenemos la generación Z. Dice, la generación Z, dice, es la primera del siglo XXI. También es conocida como la nueva generación. Como la nueva generación silenciosa, debido a que surgió en un momento de conflicto mundial, atentados, crisis, economía, etc. Para ellos el mundo está en las redes sociales. Si quieres captar su atención, debemos hacerlo de manera rápida y directa. En menos de 8 segundos son creativos, maduros y autosuficientes. Esta generación prefiere la privacidad. Prefieren las aplicaciones que no dejan ver mucho su información personal. Por ello optan por el Snapchat, el WhatsApp, Instagram, etcétera, etcétera. Estas son las generaciones a las que hemos llegado. Esta es la condición y la situación en la actualidad. ¿Por qué traigo todo esto? Porque no importa la generación, no importa el 1900, no importa el 2020, la víspera del 2021. El problema es que muchas de estas generaciones no recurrieron nuevamente a la palabra de Dios, no se sometieron a ella. Y por eso vemos estos resultados. Cuando recorremos un poquito hacia el Antiguo Testamento y nos vamos a Jueces 2:10, nos damos cuenta que murió Josué, y lo he dicho en otras ocasiones por medio de las mismas enseñanzas, que murió Josué, y dice que toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Dice, y se levantó después de ellos
otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Hasta allá se llegó. Una generación que ya no tuvo consejo, una generación que ya no siguió los mismos pasos. Y decía el rey David que si los fundamentos fueran quitados, ¿qué ha de hacer el justo? Sin fundamentos es imposible edificar, porque el fundamento es Jesucristo. Y sobre ese fundamento es que estamos parados. Sobre ese fundamento es que hemos estado creciendo. Entonces, para que la obediencia, la responsabilidad de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, se pueda llevar a cabo, alguien necesita estar transmitiendo este mensaje. Y en esa etapa de Josué a Jueces se perdió. Ya no hubo un legado. Ya no se quedó nadie a quien se le haya hablado. Y quizás se le habló, pero nuevamente la desobediencia, la falta de responsabilidad de seguir adelante. Y constantemente miramos que al pueblo de Israel le pasaba esto. Por eso la palabra nos dice en Romanos que nosotros no nos ensoberbezcamos. ¿Por qué? Porque somos un injerto nada más. Debemos de tener mucho temor, de tener mucho cuidado. Porque un día fuimos también jóvenes y tomamos malas decisiones y despreciamos la palabra. ¿Por qué? Porque decíamos, no es mi tiempo, yo estoy joven. Esto es para los que ya están grandes. Esto es para los que ya cayeron al fondo. Pero yo quiero vivir mi vida. Yo era uno de ellos. Rechazaba la palabra a mi juventud. A mis 15, 16 años decía, qué aburrido, háganse para allá. Yo quiero vivir mi vida. Por eso podemos entender todas estas generaciones que independientemente de cómo se vivieron, de la falta de responsabilidad, necesitamos llegar nuevamente a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para que Él sea Señor de nuestro hogar. Los hijos deben obedecer a los padres. Una vez más, dice Efesios 6:1. Si tienes tu Biblia a la mano, si tienes nuevamente tu libreta para apuntar, te invito una vez más que abras tu Biblia en esta parte y miremos nuevamente las consecuencias hacia las decisiones que se han tomado. Efesios 6:1 nos dice, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Y el versículo 3 nos dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, tiene una recompensa. Porque es muy fácil preguntarle, pero si yo hago esto, ¿qué gano? ¿De qué me sirve? Pues Dios es tan justo que todavía nos dice que practicando estas cosas, joven, te va a ir bien. Tus días van a ser alargados. Tendrás un reino diferente sobre esta tierra, una familia. Pero para eso necesitamos regresar a Génesis, regresar a la palabra, para que la palabra edifique nuestras vidas. Y así sigue el expositor trayéndonos más textos. Y dice, Colosenses 3:20. Y todo es relacionado nuevamente hacia la juventud. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la vida. Y Colosenses 3:20 nos dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. A Dios le agrada lo bueno, a Dios le agrada la obediencia, a Dios le agrada la responsabilidad. Que desde nuestra juventud le obedezcamos a Dios, le obedezcamos a nuestros padres. Y hay hogares que han crecido y han logrado estos valores, quizás sin el conocimiento de la palabra. Pero cuando llega Cristo a sus vidas, pues es algo más profundo todavía. Porque si ya lo practicaban,
sin conocer las Escrituras, ahora conociendo las Escrituras, pues les va mucho mejor. No aquel que ha batallado durante toda su vida, que ha vivido con complejos, que ha vivido de una manera donde ha recibido el desprecio, donde no ha tenido el consejo, donde no se ha sometido a las autoridades, pues batalla mucho más. Lleva un proceso más largo para que su vida cambie. Pero nuevamente miramos que la palabra llega en el momento indicado. Y ese es nuestro deseo, compartir las buenas nuevas, porque ellas son las que han edificado nuestras vidas. No llegamos sabiendo, no llegamos obedeciendo, llegamos a los caminos de Dios hechos pedazos, hechos nudo. Pero Dios ha estado trabajando, ¿por medio de quién? De hermanos que se han dedicado en ayuno, se han dedicado en oración, se han dedicado en la lectura bíblica, buscando la unción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder traer esas buenas nuevas, para traer esa palabra de edificación. Dios nos la revela, sí, pero usa esos vasos. ¿Para qué? Para que la transmitan a alguien más. Y ese es el propósito. Así como el apóstol San Pablo hacía discípulos, levantaba jóvenes. ¿Para qué? Para los tiempos postreros. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no menguara. Somos los portadores del Evangelio y necesitamos no parar, necesitamos seguir transmitiendo este consejo. La familia, mientras haya vida, va a continuar, de padres a abuelos, y así va girando. El hijo crece, se casa y viene otra generación, y nuestro deseo es que no nos pase como sucedió cuando murió Josué, que hubo una generación que no conoció de Dios. Que no nos suceda a nosotros, que si somos buenos padres, que seamos buenos abuelos, para que mañana o pasado alcancemos otra generación, nietos, bisnietos. Ese es el propósito de Dios. Dice Proverbios 3, 11 y 12, que nuestros hijos siempre deben recibir disciplina de sus padres, aunque de momento duela. Deben saber que sus padres lo hacen porque a la larga esto es lo que les hará personas responsables. Y entre los consejos que yo me acuerdo que mi padre me decía, aún que sin conocer mucho de la palabra, sin buscar el de Dios, siempre era: cuida tu lenguaje, fíjate con quién te juntas, no permitas que te digan estos sobrenombres. Ya trabajando, yo me acuerdo con él antes de venirme a este país, otro de los consejos era que nunca te encuentren sentado, que nunca te encuentren robando el tiempo. Procura hacer algo, una escoba, ponte a barrer, pero que no te encuentren de una manera que pierdas tu trabajo. La responsabilidad, el consejo. ¿Por qué? Porque ellos lo aprendieron y lo practicaron y lo compartieron. Es lo mismo que acontece con la palabra. No solamente la hemos recibido, no solamente la hemos abrazado y creído en ella, sino que también la hemos compartido, porque es importante. ¿Por qué? Porque ha edificado nuestras vidas. Es una perla que nos hemos encontrado, que llegó a nuestras vidas. Y no nos queremos quedar solamente con ella, o sea, para nosotros, sino compartirla. Alguien más puede ser edificado, alguien más puede ser alimentado por medio de la palabra. En verdad dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Si tienes tu Biblia a la mano, Hebreos 12, versículo 11, nos comenta que en verdad que ninguna disciplina, dice, al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella se han sido ejercitados. Sí, pareciera que al principio no nos agrada, es molesto. Sobre todo yo me acuerdo cuando entre el regaño, entre el no hagas esto, había alguien más. Si hay alguien más escuchando, como que nos ofendemos, como que nos acomplejamos, como que nos duele. Y a veces sí quisiéramos que nos lo dijeran en otro lugar, a solas, llegando a nuestro hogar, que nos dieran ese regaño, que nos dieran esa disciplina. Pero es lo que ocupa a nuestros jóvenes, esa disciplina, y explicarles que es verdad. Parece que no trae gozo, parece que trae tristeza, parece que trae desánimo, parece que todo se nos viene encima y se acabó. Y así va a ser mi vida, pues mejor me voy, o no lo hago.
de todas maneras ni quería hacerlo, o no me interesa. Y empezamos a desanimarnos y empezamos a hablar un lenguaje con groserías. Pero miramos que tiene fruto al final. Dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Hay que ejercitar la palabra, hay que ejercitar nuevamente todos los consejos. No se dan de la noche a la mañana, pero gracias a aquellos que se han atrevido a dar ese consejo, a decir no lo hagas, a decir mira, lo correcto es que lo hagas de esta manera. Mira, no te vayas de tu casa, no le contestes a tus padres, sé obediente a tu papá. Cuando el pastor se dedica a entrar a esos hogares, cuando el ministro, cuando el maestro, cuando se toma ese tiempo, sí, pareciera como que estoy hablando al aire, que entra por aquí, se sale por aquí, que no se queda en el corazón, pero es mentira, sí se queda. Alguien lo capta, pero lleva tiempo. Queremos ver fruto luego. Imagínate cada padre que lo ha vivido, que le ha acontecido la desobediencia del hijo, la falta de responsabilidad hacia las cosas que se le pide que haga y no las hace. Pero yo te invito a que no te pierdas el ánimo, a que sigas hacia adelante, a que si te ha sucedido, sigue pidiendo consejo, sigue escudriñando las Escrituras. Siempre va a haber esa oportunidad para mejorar. Mateo 21, 15 y 16, que deben aprender, dice, a adorar a Dios. Sí, necesitamos enseñarles desde la niñez a que adoren y glorifiquen a Dios. Que no se les olvide nuevamente de dónde vinieron y hacia dónde van. Como a nosotros no se nos debe olvidar de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Dónde va a ser nuestra morada final? No es en la tierra. Somos peregrinos, pero en esta tierra necesitamos lograr alcanzar estas metas. No solamente salvarnos nosotros, no solamente decir, pues yo nunca he cometido eso, no sé por qué mi hijo lo hace. Yo no le enseñé eso. Al contrario, seguir insistiendo, seguir buscando la manera, con palabras con sabiduría. ¿Para qué? Para que nuestros hijos obedezcan, para que nuestros hijos sean responsables. ¿Para qué? Para que les vaya bien en la vida. Cuando regresamos nuevamente hacia el Antiguo Testamento, seguimos encontrando escrituras muy importantes. Y los proverbios capítulo 3 nos dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nuevamente vuelve a traer a memoria aquí el escritor y nos dice que no nos debemos de olvidar de su ley y que el corazón guarde los mandamientos. El rey David decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entre más conocemos la palabra, en vez de decir una mala palabra, lo que se nos viene un versículo, se nos viene un amén, se nos viene un gloria a Dios, aleluya. Paz de Cristo, amén. ¿Por qué? Porque hemos alimentado nuestro corazón de una manera diferente. Y aquí nuevamente el proverbista nos dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, joven. Estás en el tiempo muy hermoso, no solamente por tu juventud y tu fuerza, o por tu belleza, jovencita, amiga, que nos estás viendo, sino nuevamente porque hacemos ese espacio para que Dios trabaje en nuestras vidas. Átalas a tu cuello, dice, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Sí, si haces la voluntad de Dios, no solamente Dios te va a agradecer, no solamente Dios te va a bendecir, sino que encuentras gracia delante de los hombres, que aclara muchas de tus dudas.
Lo que antes parece que era negativo, ahora es positivo. Lo que antes tú pensabas que no podías, ahora sí lo puedes. ¿Por qué? Porque has confiado en Dios. Segunda de Timoteo 2:15 dice, nos enseña que deben aprender a estudiar la palabra de Dios por cuenta propia. Sí, esa es nuestra esperanza. Que les hemos enseñado, les hemos indicado, les hemos guiado y al final es hacernos hacia un lado y ver los resultados, mirar el fruto, mirar lo que ellos han logrado por medio de esa enseñanza, por medio de esa paciencia, por medio de aquel momento en el que se lloró, en aquel momento que nos desesperamos, en aquel momento en el que pensamos que no estaban aprendiendo nada, que estaban practicando lo negativo, que no iban a lograr una buena meta. Pero miramos que sí se puede. Tenemos jóvenes que lo están logrando. No ha sido fácil, pero sí se puede. Gracias a Dios están saliendo hacia adelante. Entre algunas de las preguntas quisiera que las escribieras y que te las hagas también tú. ¿Cree usted que es importante entablar conversaciones genuinas en el hogar? ¿Cree usted, hermano, hermana, amigo, amiga que nos escuchas? ¿Crees para ti que es importante? Porque muchos de estos elementos, muchos de estos valores se han ido perdiendo, se han ido acabando. ¿Por qué? Porque alguien dejó de hacerlo. Y hace rato leía que la generación de estos tiempos les gusta estar a solas. Ya casi ni hablan por teléfono, testean. Ya no sabes si están sonriendo, si están llorando, si están alegres, si están tristes. ¿Por qué? Porque solo están testeando. Pero solamente si tú y yo intervenimos. Otra de las preguntas, ¿está usted de acuerdo en que la hipocresía y la falta de sinceridad son rápidamente detectadas y causan mucho daño al espíritu de nuestros hijos? Sí, como estemos conduciéndonos con ellos, como estemos tratando. No podemos ocultar nuestra relación en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. ¿Cómo los tratamos a ellos? ¿Cuál es la amistad? ¿Cuál es lo que nos importa de ellos? No lo podemos ocultar. Es rápido que sale a flote la hipocresía. Como la sinceridad. No se puede ocultar. Se puede ver cuando hay esa confianza. Se puede ver cuando aquello es recíproco. Cuando aquello es mutuo. Cuando te preguntan y rápidamente ves la respuesta. Una pregunta más. ¿Es importante que los hijos eviten seguir malos ejemplos? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que sería bueno o importante que los hijos eviten seguir malos ejemplos? Porque los van a seguir practicando, porque van a pensar que es normal. Si nosotros no hemos podido resolver nuestros problemas, ¿qué le podemos enseñar a nuestros hijos? Es normal la vida que llevo, hijo, vas a terminar igual. Así que ni te preocupes, ni te prepares. ¿Para qué? Mira, esto es lo que te espera. No, necesitamos enseñarles a que no sigan esos malos ejemplos, que los eviten. Sí se puede, pero para eso, nuevamente, necesitamos limpiar nuestros corazones, ser sinceros, para poder lograr esta amistad, entablar esta relación. Y me dirás, pero yo la perdí hace mucho tiempo. Sí, me faltaron otros elementos. Sí, es importante, hermano. Ahí donde te encuentras, hermana, hermano, amigo, amiga, no pierda la fe, no pierda la esperanza, porque podemos, mientras hay vida, aunque haya distancia, aunque ya no esté contigo, aunque se acuerda de repente y diga qué rencor, podemos recuperar si entablamos nuevamente esta relación. Considera que lo más importante en la vida familiar es ser fiel a Dios y estar preparados para su venida. Sí, ese es el final. Ese es el final. ¿Por qué? Porque Dios comenzó el libro y lo terminó. Lo que va a acontecer aquí en la tierra. Entonces nos conviene que nuestros jóvenes, que esta generación de la que hablaba al final, no se pierda. Algunos quizás decidan, pero nuevamente por falta de ese apoyo, porque encontraron esa salida, pero pueden encontrar esta otra, que alguien llegó con la palabra de Dios, el sembrador salió a sembrar. Eso es lo que nos corresponde, seguir sembrando esta semilla. El crecimiento lo va a dar Dios.
No nos desanimemos, amigo, amiga, hermano, hermana. Dios va a cumplir sus propósitos en nosotros. Ese es su plan de Él. Pero ¿qué vamos a hacer tú y yo? Eso es lo más importante. La vida familiar, el serle fiel a Dios, nos conviene. Nos conviene no terminar nuestros últimos días tirando la toalla, diciendo que al cabo hay muchos que no alaban a Dios, hay muchos que no sirven a Dios y les va mejor que a nosotros. Mentira, mentira, porque al final vamos a ver la diferencia entre el bueno y el malo, entre el que es fiel, el que es infiel, el que buscó a Dios constantemente, el que no tiró la toalla, el que no adoró a otros dioses, el que obedeció a sus padres, aunque no le gustaba. ¿Por qué? Porque ahora muchos de los jóvenes que no obedecieron son padres y se han dado cuenta que tienen hijos que son rebeldes, que tienen hijos irresponsables. ¿Por qué? Porque es una cadena que se siguió de generación en generación. Pero Dios puede traer nuevamente esa salud a los hogares. Padres, dice, estar sujetos al Señor. Eso les permitirá tener sujetos a sus hijos. Sí, hermano, la palabra no se equivoca. Dice que lo que el hombre sembrare, eso también va a recoger. Yo creo que Dios es tan justo, Dios es tan bueno, que muchas de las veces no nos paga con esas creces. Es grande su misericordia. Es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Y si me cobrara por las que yo he hecho, pues no estuviera aquí, perdería. Pero más grande es su misericordia. Por eso es que te insto, te ruego que no te des por vencido, no te des por vencida, amiga, amigo. A ti que nos estás mirando, a ti, hermano, hermana. Y si lo has logrado, y si tienes ese hogar conforme a la manera de Dios, te felicito, porque tú puedes ayudar a tu vecino, puedes ayudar a tu compañero de trabajo, puedes ayudar a alguien que te encuentres, porque Dios siempre te pone en tu boca a quien compartirle. No presumir, al contrario, con mucho temor, con mucho temblor, compartir los testimonios, compartir la palabra de Dios. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. No en una sola cosa, en todo. Pero ya lo hice yo, ¿por qué otra vez yo? Ahora manda a mi hermano. Se escucha mucho esta condición, se escucha mucho este carácter en la juventud. O yo no lo quiero hacer, o yo no te pedí que me trajeras al mundo, o yo no quiero estar en este hogar. Se puede quitar esa mala actitud, la debemos de quitar, la debemos de mover de nuestras vidas. Nos conviene nuevamente hacerlo a la manera de Dios, buscar nuevamente el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Joven, yo sé que tienes muchos deseos, tienes muchos sueños, vienen muchas tentaciones a tu vida. Y te quiero decir algo, que aún en la tentación Dios te da la salida. Y Dios te va a ayudar a cumplir. Dice que Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus misericordias. Él sabe lo que necesitamos. Sí, a veces nos adelantamos como jóvenes a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, a unirnos a la persona equivocada, porque pensamos que es el momento, porque si no es hoy es nunca, porque quizás este es mi último raite, mi último tren. Pero no es cierto. ¿Pediste consejo? ¿Esperaste la respuesta en Dios? Ahora paga las consecuencias de tu irresponsabilidad, de tu mala conducta. Y aunque son profecías de los postreros días, yo creo todavía en la misericordia de Dios. Y duele cuando yo voy a memoria y me acuerdo de esta congregación, de aquellas generaciones que ya pasaron. Cuando yo llegué a esta congregación y miraba a aquellos niños que ahora ya están casados, que algunos se divorciaron, que algunos se fueron a pandillas, que quizás algunos no vivan, no lo sé. Pero crecieron. Y algunos entre las malas conductas de sus padres, entre las malas decisiones, algunos padres que sí les insistieron, les rogaron, buscaron la manera de sacarlos adelante.
Pero miramos que los años pasan y se refleja nuevamente lo que hicimos. Y el ministerio más grande que Dios nos ha dado es la familia. Hermano, hermana, amigo, amiga. Lucha por ellos. Trabaja por ellos. Y me refiero, trabaja no solamente en el trabajo físico, sino en el trabajo espiritual. Escudriña las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Ellas dan testimonio de Dios y necesitamos venir a Él para tener esa vida. Necesitamos seguirles transmitiendo a nuestros jóvenes que sí se puede, que lo hemos logrado. Y lo hemos logrado a base de ¿qué? De confiar en Dios, de dejar a un lado nuestras malas decisiones, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras tentaciones, que constantemente viene esa guerra espiritual a nuestra mente y baja a nuestro corazón y se hace el pecado. Podemos rescatar a nuestros jóvenes para que sean responsables, para que sean obedientes, para que mañana logren y tengan esos frutos. Sí se puede. El escritor que más consejos dejó, que más enseñanza dejó acerca de una buena vida, una vida pacífica, una vida santa. Miramos que es el que echó a perder más su vida, el rey Salomón. Pero da grandes consejos. Miramos nuevamente los proverbios, miramos Eclesiastés. Y Eclesiastés 12:14 nos dice algo muy importante. Nos dice que el fin de todo discurso hablado es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Porque Dios traerá, dice, toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Tú y yo, nuevamente, somos los que conducimos nuestros hogares. Dios no quiere quitar a este manager, a este coach, a este padre de su hogar. Quiere que nos eduquemos, que busquemos de su palabra, que busquemos de su consejo, que nos humillemos ante Él para poder rescatar lo que Él mismo vino a buscar, dice, lo que se había perdido. Sí, hay generaciones que se han perdido. Hay muchos que ya no tienen esa esperanza, pero por aquellos que sí la tienen, necesitamos trabajar, necesitamos seguir siendo sus portadores, necesitamos seguir transmitiendo esta palabra, porque esta palabra es la que nos va a edificar. Así que así es como termina el proverbista, el de Eclesiastés. Así el rey Salomón termina diciendo esas palabras. El fin de todo discurso hablado es este: teme a Dios, hermano, teme a Dios, hermana, teme a Dios, amigo, amiga, porque esto es el todo del hombre. Y en el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera, porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro, para que el hombre no encuentre nada después de él. Y eso es lo más importante, que Dios nos lleva a ese callejón, cuando Él nos disciplina, cuando Él trabaja en nuestros corazones. Te lo puedo asegurar que es efectivo, pero necesitamos permanecer nuevamente buscando la palabra de Dios. Y deja que Jesucristo sea Señor de tu hogar, sea Señor de tu matrimonio, sea Señor de tu vida. Nunca te alejes, nunca se apartará este libro, nunca lo apartarás, la palabra de Dios, porque es la que te va a edificar, es la que va a terminar esa obra. Y un día, tú testificarás que Dios sí cumple sus promesas. Hermano, hermana, amigo, amiga, ahí donde estás, te voy a invitar a que juntos oremos en esta tarde. Cierro con estas palabras a este estudio para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, agradeciendo nuevamente tu tiempo, agradeciendo la oportunidad que nos das al estar transmitiendo estos consejos, esta enseñanza. Nos edificamos nosotros y edificamos a alguien más. ¿Por medio de qué? De la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde estás te invito, que levantes tus manos una vez más, que traigas tu familia, si por alguna razón se tuvieron que retirar, si están ahí cerca, tráelos. Si te acuerdas de una petición, te acuerdas de alguna necesidad, preséntala en este momento. Yo sé que no todo nos ha salido como queremos. Hay muchas cosas que quisiéramos
haberlas arreglado, pero por alguna razón se han llevado más tiempo. Pero hay esperanza, todavía se puede, si confiamos en Dios. Te invito a que nos presentemos delante de Dios. Una vez más, Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es la que nos ha limpiado y no ha terminado la obra. Dices que tú sigues trabajando, Señor Jesucristo. Tú la sigues perfeccionando, Padre. Tú la vas a terminar esa obra. No solo te pido por mi vida, no solo te pido por mi matrimonio o mi hogar, sino por todo aquel que está abriendo su corazón, por todo aquel que está permitiendo que tú operes, que tú cicatrices, que tú limpies, que tú repares, que tú levantes, que tú saques del lodo cenagoso, Señor Jesucristo, que tú los pongas sobre la peña. Sí, Padre, sobre estos jóvenes, sobre esta generación de estos tiempos, que buscan la soledad, que buscan el estar a solas, que han perdido la comunicación, que han perdido el gozo, que vuelvan a recuperar, Señor Jesucristo, que tú eres Señor de nuestras vidas. Alguien tiene que llevar el mensaje. Por eso nos presentamos delante de ti. Te ruego por estos hogares, Señor Jesucristo, hasta donde va a llegar tu palabra, para que tú lleves esa bendición, para que tú limpies, Señor Jesucristo, para que en esos hogares quiten sus altares, todo aquello que no edifica sus vidas, para que te alaben y te glorifiquen a ti. Si es por primera vez, si han intentado y han regresado, tú harás la obra, Señor Jesucristo, como la hiciste en mi vida. Bendice, Padre, a cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, amigos, amigas que nos están viendo en estos momentos. Te damos a ti toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, porque tú eres nuestro Dios. Agradecemos, Señor Jesucristo, que llegaste a nuestra vida en el momento indicado, como llegarás al de muchas otras personas, al de esta generación a la que nos tocó vivir. Te presentamos, Señor Jesucristo, una vez más esta ciudad y las que están a nuestro alrededor, a cada habitante, a cada uno de ellos, Señor Jesucristo, conforme a tus misericordias, que tú seas quien bendiga, que tú seas, Padre, nuevamente, Señor de nuestros hogares. Toda la honra, toda la gloria sean dadas para ti. Amén, hermanos, hermanas, amigo, amiga. Dios te bendiga. Hasta el próximo sábado.